Realmente es una enorme alegría para mí poder estar dirigiéndome a ustedes en este video. Bienvenidos a este su canal de estudio bíblico. Mi nombre es Fernando Deza y durante estos días, bueno, durante esta semana vamos a estar estudiando la lección de escuela sabática del segundo trimestre de este año, titulada Alusiones, Imágenes y Símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Realmente un tema crucial para nosotros como creyentes de Dios en comprender las profecías bíblicas y lo que éstas dicen para nuestra salvación y para nuestra responsabilidad como creyentes. El día de hoy, iniciando la escuela sabática, vamos a estudiar la lección número uno titulada Algunos principios de interpretación profética. Así que acompáñame a orar para poder permitirle a Dios acompañarnos en este estudio. Vamos a orar. Querido buen Dios. Te amo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque en ella podemos encontrar esperanza, podemos encontrar refugio Señor para nuestro porvenir, para nuestra realidad. Quiero suplicarte Señor que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija para poder comprender y aplicar tus enseñanzas Señor. Acompáñanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero iniciar con una pregunta para todos ustedes. Y yo sé que detrás de la pantalla hay algunos de ustedes que tienen miedo de estudiar las profecías bíblicas. Hay algunos de ustedes que quizá tienen una mala experiencia estudiando las profecías bíblicas. Y alguna vez seguramente te has sentido con miedo al estudiar las profecías. Y a veces vemos a las profecías como un baúl, como un cofre que debe permanecer cerrado porque es mejor no abrirlo porque en lugar de respuestas vamos a encontrar más problemas. Y es que cuando uno va a una librería cristiana también y busca la palabra apocalipsis o la palabra profecía, encuentras un sinfín de libros y parece que cada uno trae su propia interpretación, parece que cada uno trae su propia verdad. Por eso algunos dicen que es mejor evitar las profecías para evitar problemas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de las profecías? De hecho, el libro de Apocalipsis capítulo uno versículo uno inicia diciendo la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Wow, yo me quedo admirado con esto. Realmente esto a mí me enseña que la palabra de Dios, las profecías bíblicas, no son un misterio. No deben ser un misterio para ti. Hoy hablo para alguien que está mucho tiempo en la iglesia y aún no ha tomado tiempo a estudiar las profecías bíblicas. Yo te digo, esto no debe ser un misterio para ti. Esto es la revelación del Señor Jesús. El Jesús te está dando esto por misericordia, por amor. Te está presentando lo que ha de suceder pronto y te está llamando siervo. ¿Sabes qué privilegio es que Dios nos llame siervos? Y que Él quiera manifestarnos su voluntad escrita, quiera manifestarnos lo que va a suceder pronto, no para que te tome de sorpresa. A los cristianos, los eventos de los últimos días, los eventos del tiempo del fin, no deben tomarnos por sorpresa, porque esto no es un misterio, esta es una revelación. Tenemos, queridos hermanos, una responsabilidad de estudiar la escritura. Y de hecho, algunos de nosotros en algún momento hemos pensado así, que mientras más ignoramos, mejor es para nosotros, porque al que más se le da, más se le demanda, ¿verdad? Entonces uno puede decir, pues bueno, entonces voy a limitarme a estudiar, porque si conozco un poco más, tengo más responsabilidad. Pero déjame decirte que Dios no está también a favor de la ignorancia consciente. Es decir, de hecho, de que tú ignores la verdad. Dios no está a favor de hecho. Ya lo decía Ageo, de que por falta de conocimiento es que el pueblo se perdió. Por eso es importante que tú comprendas que tienes una responsabilidad de estudiar la Escritura. Porque así como decía Jesús, que la Escritura da testimonio de Él y en Él está la vida eterna, tú tienes una responsabilidad de leerla, ya que al oír la palabra de Dios, tu fe puede crecer, tu fe puede aumentarse. Tú puedes permanecer fiel, firme. Tienes una responsabilidad, un deber cristiano de estudiar la palabra de Dios, incluyendo las profecías bíblicas. Si tú evitas o descuidas las profecías bíblicas, tú estás no solamente evitando conocimiento, entendimiento de la palabra, sino que te estás colocando en una posición de espiritual vulnerable. ¿Qué es lo que decía Pablo en 2 de Timoteo 3, 16, 17? Un texto muy conocido por las personas, muy conocido por la iglesia, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Interesante que Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios.
Y quizá muchos de nosotros estamos haciendo un canon dentro del canon, ¿no es cierto? Estamos colocando una lista de libros que son necesarios y una lista de libros que son opcionales, que sí, quizá estos sí, pero estos no, y me evito problemas si no leo esto, pero no, la palabra de Dios es una unidad completa de verdad. Es algo que tú tienes que tener presente. Y el estudio de la palabra de Dios dice que es útil a fin de que el hombre sea enteramente bueno o perfecto para toda buena obra. Es el fin de la escritura. Y de hecho, la lección de escuela sabática, a mí me llama la atención el autor desde el día sábado que inicia la escuela sabática, él inicia citando a Pablo. Y también quiero reflexionar en esto, porque en 1 Corintios 1:10 él dice, les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesús, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Siempre cuando visitaba a algunas personas, ellos me decían, yo creo en Dios, pero a mi manera. Al final las iglesias interpretan cada uno a su modo. ¿Realmente Dios quiere esto? ¿Será que realmente Dios aprueba las diferentes o las variantes de interpretaciones y Él vive tranquilo porque su pueblo interpreta de diferente forma su palabra? Claro que no. De hecho, la palabra de Dios dice que todos debemos ir en un mismo sentido, hacia un mismo lugar, bajo una misma interpretación, porque la palabra de Dios, la verdad, es la palabra de Dios. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, Dios no se agrada de que alguno de nosotros esté levantando una idea como la verdad para pisotear a su iglesia, para dividir a la iglesia. Hoy quizá yo estoy hablando para alguien que está teniendo un pensamiento, un entendimiento nuevo, pero que está haciendo de división para la iglesia, pero que está haciéndole daño a la hermandad, pero que está haciéndole daño a tu hermano. Déjame decirte, eso no es lo que le agrada a Dios, porque la palabra de Dios es útil, no para dividir a la iglesia, sino para unirla en un mismo sentido, en un mismo propósito. Por eso Dios no se agrada de diferentes interpretaciones y vivamos como si realmente esto es lo que Dios quiere. Para nada, Dios no desea eso. Vamos a ver cuál era la actitud de Jesús frente a la profecía bíblica. Mateo capítulo 24, versículo 15. Jesús dice, por tanto, cuando veáis, ¿cierto? Es decir, Jesús está anticipando a su pueblo a un evento futuro que la profecía bíblica dijo. En el lugar santo la abominación desoladora, sigue diciendo de que habló el profeta Daniel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Interesante. Jesús comprendió que la palabra profética es segura. Y de hecho Jesús interpretó de forma historicista las profecías. Para que entren en contexto, hay al menos tres grandes escuelas de la interpretación profética, o cuatro contando la idealista, pero vamos a hablar de tres: la preterista, la historicista y la futurista. La preterista, que señala de que las profecías bíblicas se cumplen en el tiempo del profeta o antes del profeta, pero que el profeta lo escribe como si se cumpliese después. La futurista, que dice que todo se cumple después, en un solo bloque de tiempo, todo se va a cumplir después, porque va a ser así. Y la historicista, que es el método que usó Jesús aquí para hablar acerca e interpretar la profecía, de que la profecía se cumple a lo largo del tiempo, cumpliendo el plan de Dios, ¿no es cierto?, para su iglesia. A lo largo de la historia, Dios cumple su palabra profética. Entonces Jesús utiliza, mis hermanos, la profecía como que como un medio para alertar a su pueblo. Él le hablaba a sus seguidores, él le hablaba a su pueblo, él le hablaba a las personas que creían en él y le decía, cuando hayan y vean lo que dijo el profeta Daniel, entonces hagan esto. Pero yo te pregunto, ¿cómo podremos nosotros responder ante si Jesús nos dice ahora eso? ¿Cómo podremos responder ante eso si no hemos leído las profecías de Daniel, si no hemos leído las profecías de Apocalipsis? Es decir, Jesús te está diciendo, tú me sigues, tienes que estudiar las profecías bíblicas, porque es importante para que sigas la voluntad de mi Padre, porque es importante para que sigas mi voluntad. Es decir, Jesús no pasaba por alto la profecía bíblica. Y de hecho el texto clave en el cual gira
esta lección o el cual se basa esta lección se encuentra en Jeremías capítulo 9 versículo 24 que dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Interesante. Alábese en esto, en entenderme y conocerme, en entender al Señor de forma cognitiva y en conocerlo de forma experimental, es decir, de tener una relación con Él. Nosotros tenemos el deber de conocer a Dios. Nosotros tenemos el deber de aprender del Señor, que yo soy Jehová, dice. Y quizá yo hoy hablo para alguien que tiene una imagen de Dios que se lo ha dado la cultura en la que vive, que se lo ha dado la iglesia en la que asisten sus padres, que se lo ha dado su familia, pero quizá no estás entendiendo y conociendo por ti mismo quién es Jehová. Y sabes, Jehová, a mí me encanta hablar del nombre de Jehová, porque Jehová es el nombre propio de Dios. En Éxodo, cuando el Señor se le presenta a Moisés en aquella zarza ardiente, le dice, yo soy el que soy, y dile al pueblo que yo soy te envía. Porque Jehová es el nombre propio de Dios. Y es interesante que la terminología hebrea de Jehová es muy parecida a la terminología copulativa o de este verbo ser o estar en hebreo que es hayá, que significa estar o ser. Por lo tanto, Jehová, que podría significarse yo soy, también podría significarse yo estoy. Y esto tiene sentido a la luz del contexto en el cual Jehová se presenta. Porque Jehová no se presentó como Jehová Shaddai, como Jehová Elohim, como Jehová Roy. No, se presentó como Jehová, como yo soy, yo estoy. Le decía a Moisés, dile al pueblo que yo estoy con ellos. Ahora imagínate y entra en el contexto de Moisés. Un pueblo que a Dios le había prometido a ellos que iban a ser una nación grande y ahora estaban siendo esclavos, denigrados por una nación pagana, por la nación de Egipto. Ahora Dios les dice, yo estoy con ustedes. A través de su nombre le está dando una promesa de presencia a ellos, de que iba a estar con ellos. Entonces, cuando Dios se presenta con Jehová, Dios se presenta con este nombre pactual, este nombre relacional entre Él y sus criaturas, que aunque Dios es trascendente, también es inmanente. Que aunque Dios está arriba en el cielo, como dice Isaías 57:15, también está con los heridos y contritos de corazón que le buscan, como dice el salmista, que le buscan de verdad. Por lo tanto, Dios quiere ser conocido. De hecho, es lo que dice el texto bíblico. Estas cosas quiero, dice el Señor. Y yo quiero que tú entiendas esto, y de hecho si nos ponemos un poco a pensar, puede sonar muy especulativo, pero si nos ponemos un poco a reflexionar, ¿por qué será que Dios creó mundos? ¿Por qué creó seres? ¿Por qué creó seres humanos, ángeles, con la capacidad de amarlo de forma inteligente y recíproca? ¿Por qué no solamente habitó en el universo y en el espacio-tiempo como Él, si Él fue la razón de todas las cosas, el ser existente desde siempre? ¿Por qué tuvo que crear seres que respondan a su amor y que tengan una relación con Él? Porque Dios quiere ser conocido, porque Él quiere tener una relación con sus criaturas. Y eso es un principio clave para cada uno de nosotros. Dios quiere revelarse, Dios se ha revelado, es su deseo que tú lo conozcas, que tú aprendas de Él. Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú estudias la profecía bíblica, tú busca al Señor en la profecía bíblica. Que la profecía bíblica te haga entender su misericordia, su juicio y su justicia. De ese modo tienes que mirar a la profecía bíblica, como la revelación de Dios, como lo que Dios quiere que tú conozcas. Por eso es importante para Dios que nosotros le conozcamos, porque el que contempla al Creador es transformado, porque nosotros somos la transformación de nuestra contemplación. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Realmente esto es interesante. Dios quiere que a través de la contemplación de su palabra, a través de conocerlo, a través de su palabra, podamos ser transformados por Él.
¿Y qué tiene que ver esto con la profecía bíblica? Te preguntarás. Mira lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Mi querido amigo, Dios no quiere que andes en tinieblas. Dios no quiere que vivas en la oscuridad o en la ignorancia respecto a la realidad histórica que te rodea. Dios ha dejado revelado en su palabra lo que está por venir a la historia humana, lo que está en el futuro que nos compete a nosotros, para que tú la puedas estudiar, para que tú la puedas escudriñar y tú puedas recibir una bendición que solo reciben los que leen la palabra de esta profecía, la bendición de estar preparado, la bendición de estar alerta para enfrentar el tiempo en el que tú vives, con el propósito de encontrarte con el Señor Jesús, con el propósito de encontrarte con Dios, quien pronto regresará a este mundo en busca de aquellos que, aceptando su gracia, han experimentado la salvación y están listos para vivir eternamente con Él. Esto es maravilloso realmente. Y sabes, cuando yo veo la palabra de Dios, yo veo un Dios que aunque es realmente, como dice Isaías 55, más altos sus pensamientos que los míos, como los cielos y la tierra, así de altos. Yo veo en el Salmo 139, 1 al 6. Oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Interesante. Porque aunque ninguna cabeza humana, en ninguna cabeza humana, en ningún raciocinio humano pueda albergar a Dios y toda su persona y todo lo que Él es y lo que Él es, porque si nosotros pudiésemos comprenderlos, dejaría de ser Dios, porque Dios es infinito y nosotros finitos. Aún con todo eso, Dios tiene lo suficiente para que el hombre pueda sentirse así. Todo lo que conozco tuyo es demasiado maravilloso para mí. Aunque no te pueda comprender por completo, Dios, dile a Dios, gracias por lo que me ha revelado. Y realmente este texto es maravilloso, porque me presenta a un Dios que ha presentado lo suficiente en su palabra, como dice Deuteronomio 29:29, para que yo pueda instruir, me pueda instruir a mí y tú puedas instruir a tus hijos, puedas instruir a tu familia en lo que Dios quiere y en su voluntad está revelada. Es decir, aunque Dios sea más alto, ¿no es cierto? Como los cielos son más altos que la tierra, Él ha revelado lo suficiente para que el hombre pueda ser preparado para ser salvo y pueda ser llevado juntamente con Él, pueda ser salvo por el Señor Jesús. Otro principio de interpretación que encontramos está en Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sabes, un grave error que nosotros cometemos en la profecía bíblica es no entender cada texto en su contexto. Y de hecho, como hicieron en algún momento algunos, que cuando Daniel hablaba de un oso, ¿no es cierto?, que llevaba tres costillas en su boca y tenía un hombro más alto que el otro. Algunos han comentado que esto es Rusia, porque pues Rusia usó mucha una imagen de un oso. Pero esto no es así, es decir, nosotros no podemos interpretar la Biblia a la luz de una imagen de nuestros tiempos. Debemos también interpretar la escritura en su debido contexto, ¿no es cierto? Entonces, Daniel capítulo 12, versículo 4 ha sido un texto muy utilizado para referirse a que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría y hoy en día nosotros vemos avances tecnológicos, avances científicos, ¿verdad? Que antes Daniel pues lógicamente no vio. Sin embargo, el texto bíblico nos hace entender de que esta ciencia en realidad sería el propio conocimiento del libro de Daniel. De hecho, ¿cómo podemos afirmar esto? Cuando uno va al versículo 8 y al versículo 10 del mismo capítulo, uno puede responder esto, porque aquí se relata que ni siquiera Daniel podía comprender el texto bíblico. Pero el ángel le dice, Daniel, tranquilo, es momento de que tú descanses, porque muchos intentarán entenderlo, pero solo los entendidos lo harán.
¿es cierto? Solamente un grupo, ese grupo, esos creyentes del tiempo del fin, no es el tiempo ahora, por eso tienes que cerrar las palabras de este libro, porque ahora no será comprendido, sino que en un tiempo los entendidos lo harán. Esa es la interpretación de este texto. Y de hecho, este texto se tiene más sentido aún cuando uno va al libro de Apocalipsis, el capítulo 10, cuando uno ve aquí que el ángel que le habla a Juan abre un libro, le muestra un libro abierto, que comprendemos que es el libro que también se cerró en Daniel 12. Se abre este libro y se le dice a Juan, Juan, come este libro. Juan, representando al pueblo de Dios en el tiempo del fin, come este libro que es dulce al paladar y amargo en el vientre. Y luego el ángel le dije, es necesario que profetices otra vez, ¿verdad? Todo esto situado pues eh, durante también la séptima trompeta, que nosotros comprendemos que sucede en el año de 1844, el evento de la lectura y la comprensión del libro de Daniel previo a la séptima trompeta, pero ya la predicación nuevamente posterior al 1844, cuando tiene que profetizar otra vez. Nosotros comprendemos de esta forma la profecía, es decir, hay un principio también aquí, que la profecía, las profecías bíblicas, los escritos proféticos que se encuentran en la palabra de Dios no se contradicen, no discuten entre ellos. La palabra de Dios es una unidad de verdad. Por esa razón, el Antiguo Testamento no puede decirte que esto es así y el Nuevo Testamento que esto ya no es así y ahora es diferente. La palabra de Dios es una unidad de verdad y cada palabra, ¿no es cierto?, se complementa con la otra. Y esto tiene mucho que ver también con el principio de analogía que podemos encontrar en el estudio de esta semana. Mateo capítulo 5 versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Interesante lo que decía Jesús, hasta que todo se haya cumplido, porque la palabra de Dios es una unidad de verdad. No podemos decir, pues yo me quedo con esto porque esto se me hace más complicado y prefiero solamente aceptar esto y lo otro no. No, la palabra de Dios es un todo que debe ser estudiado parte por parte. Que cada una de las partes de la escritura complementa a la otra, ayuda a la otra, a su comprensión, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea transformado, a fin de que tú seas renovado. Porque mandamiento tras mandamiento, dice Isaías 28:10, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y Guillermo Miller estudiaba de esta forma. De hecho, él que hizo un gran estudio acerca del libro de Daniel y todo el movimiento millerista que se hizo antes del gran chasco en 1844, dice que Guillermo Miller no estudiaba un versículo de la Biblia o no pasaba un versículo sin haber entendido el anterior. Bueno, otro pensamiento que vimos en la escuela sabática fue esta pregunta, figurado o literal. Ya que en nuestra portada de escuela sabática podemos ver en el título que estamos estudiando acerca de los símbolos, las alusiones y las imágenes, vamos a diferenciar bíblicamente cada una de ellas y explicar cuál es su uso en la profecía bíblica. Un símbolo es un elemento que representa algo más allá de su apariencia literal. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 7, la cuarta bestia con 10 cuernos. El propio ángel lo explica, dice que simboliza un poder político y los cuernos representan 10 reyes. Es decir, los símbolos son la representación de algo en específico y la propia Biblia responde, la propia Biblia señala lo que es. Este principio hermenéutico es básico en los elementos o los símbolos se interpretan por sí mismos con pasajes paralelos o en el mismo contexto profético. De hecho, nosotros podemos ver aquí de que hay una relación de paralelismo profético. Cuando nosotros vamos a Daniel y vemos las cuatro bestias, ¿no es cierto? Vemos a un león, vemos a un leopardo, vemos a un oso, vemos a una bestia espantosa y luego vemos en Apocalipsis a una mezcla de todas estas cuando hablamos de la bestia también en Apocalipsis. Por lo tanto, un símbolo es eso, una representación específica de algo que va más allá de su apariencia literal. Ahora, una alusión es algo, un evento dicho anteriormente que pues es usado ahora bajo una interpretación profética. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios habla de Babilonia, no está hablando de la Babilonia histórica, ¿no es cierto? Sino haciendo una representación a lo que significó Babilonia antes, a lo que significa ahora en la profecía bíblica. Por ejemplo, en el libro Apocalipsis, Babilonia se refiere a una entidad espiritual apóstata, ¿no es cierto?
respecto y que surge esta interpretación profética respecto a lo que dice el Antiguo Testamento acerca de Babilonia. En las imágenes, ¿qué podemos decir de las imágenes? Es que la imagen en la profecía no es solo un símbolo aislado, sino que es un conjunto de símbolos que representa un mensaje aún más amplio. Por ejemplo, en el sueño del rey Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, vemos que hay una estatua, ¿no es cierto? Esta es la imagen profética que contiene símbolos proféticos, es decir, cada parte de la estatua tenía un metal diferente que representaba un reino diferente y al final pues todo mostraba el curso de la historia y el poder de Dios por encima de los poderes terrenales. Es así como nosotros diferenciamos entre imagen, símbolo y también alusión. Realmente esta lección de escuela sabática, mis hermanos, es muy interesante. Nos ha presentado algunos principios de interpretación profética, pero más allá de todo ello, nos ha enseñado de que la palabra profética es de estudiar por cada uno de nosotros. Es menester que busquemos comprender la palabra de Dios, porque al estudiar la profecía bíblica estaremos preparados para lo que ha de suceder pronto. Y yo animo a cada uno de ustedes a colocarse la mano en el corazón y prometerle a Dios estudiar su palabra. Prometerle a Dios más allá de buscar un comentario bíblico, que hay muchos y buenos comentarios bíblicos que tiene nuestra iglesia, más allá de escuchar algún predicador, dile a Dios que envíe al misionero del cielo, al Espíritu Santo, que pueda ser tu guía y tu ayuda para el estudio de tu palabra, para entender lo que la palabra de Dios dice, para dejar afuera las presuposiciones de quizá que te ha dado tu familia, que te ha dado las demás denominaciones eclesiásticas a las cuales has ido, que la palabra de Dios sea tu guía para estudiarla y que ella misma sea su propia intérprete. Dicho esto, que Dios nos pueda bendecir, que podamos seguir adelante en el estudio de la palabra de Dios.